es digno de abrir los sellos. Dice quién era digno. Ni en el cielo ni en la tierra se halló un personaje que pudiera abrir los sellos. Entonces es grave, porque si el Espíritu Santo no está en el líder de la iglesia, su nombre no ha sido anotado, ni mi nombre ha sido anotado, porque nada más el descendiente de la tribu de Judá tiene el derecho de abrir los sellos. Ahora, para anotar en el libro de la vida, tiene que ser el mismo Espíritu de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y si el hermano no lo tiene, el mundo está en un grave problema. La religión del mundo está en un grave problema. Porque no ha sido anotado en el libro de la vida. Amén. El líder de la congregación debe tener el sello de Dios, el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no puede abrir el libro, ¿sí? No lo puede abrir para anotar el nombre en el libro de la vida. Esto es grave. Amén. Gravísimo. Amén. Porque el sello de Dios es la aprobación de Dios. Si el hermano no está sellado, no tiene la aprobación de Dios, por lo tanto Dios no puede hacer lo que Él quiera hacer con el libro que es libro de Dios. No es digno de acercarse al libro de Dios. Pero si está lleno del Espíritu Santo, el pastor puede decir en el nombre de Jesucristo que el Señor anote. Entonces sí, el Señor va a anotar su nombre. Pero un hombre no le puede decir a Dios. Tiene que ser el don del Espíritu Santo que posa en él. Amén. Y esto es grave, ¿verdad? Entonces, si el pastor no está ungido con el don del Espíritu Santo, no puede tener acceso al libro de la vida. Porque ni su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. Si no tiene la aprobación de Dios, no puede de ninguna manera, no tiene autoridad sobre el libro de Dios, ¿sí? Para que el nombre de la persona que está arrepentida sea aceptado delante de Dios y reciba el don del Espíritu Santo. Otro detalle. No puede recibir el don del Espíritu Santo, la aprobación de Dios que viene de lo alto para redención, porque el pastor no tiene la unción de Dios. El libro, no ha sido anotado el nombre en el libro de la vida, puesto que dice, ¿verdad? El libro de la vida, pues el Espíritu de Dios, fíjese bien, el Espíritu de Dios es el que tiene la autorización de abrir el sello, los libros, por medio del sello de Dios. Amén. Tiene acceso al libro de Dios porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Es grave. Es grave. Las congregaciones están confiadas que ya están su libro, el nombre de ellos anotados en el libro de la vida. No es así. Si el pastor no tiene la unción, no puede tener acceso a ordenarle a Dios que haga tal cosa. Tiene que tener el don del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, abra el libro y su nombre sea escrito en el libro de la vida. No es cuestión de juego aquí está bien grave todo esto. Amén. Si en el libro de la vida usted y yo no estamos anotados, nomás lo que nos espera es un juicio horrendo. Amén. 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 Hay 2 libros en el cielo. ¿Sabía usted eso? Que hay 2 libros. Uno de juicio y uno de vida eterna. Si nosotros no fuimos anotados en el libro de la vida, nosotros estamos anotados en el libro del juicio. ¿Sí? Apocalipsis lo dice. Amén. Y si no, mire, vaya a Apocalipsis 20, 11, 15. Y usted va a ver ahí que hay 2 libros. Uno de juicio y uno de vida eterna. Amén. 2 libros hay en el cielo. El de juicio, el que juzga a cada uno según su obra. El segundo libro, de vida, el cual no es de juicio,
Si tú estás en este libro no de juicio, usted no irá a juicio. Pero si no está anotado en el libro de la vida, usted y yo vamos a ir a juicio, vamos a comparecer ante el juicio de Dios. ¿Sí? Es algo bien tremendo esto. Bien tremendo. Que tiene trascendencia, pero ahorita en el mundo, todos, cualquiera es pastor. Cualquiera es líder de una iglesia, aunque no tenga el llamamiento, aunque no tenga la aprobación de Dios. Por eso el Señor hoy está diciendo que hay dos libros, el de juicio y el de vida eterna. ¿En cuál de los dos está usted y en cuál de los dos estoy yo? Como dice ahí en Apocalipsis 20, 11, 15. Del 11 al 15. Amén. ¿Cómo dice? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y en el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es importante, tiene trascendencia este estudio, sí. Porque si nosotros no nos fijamos qué pastor nos bautizó, si tenía la unción de Dios o no la tenía. Porque si no la tenía, mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque si el pastor no tenía el don del Espíritu Santo y no había sido llamado conforme a la voluntad de Dios, no tiene autoridad de ordenarle a Dios. Porque Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que tiene acceso al libro de vida. Él es el que va a escribir en el libro de la vida. ¿Sí? Pero tiene que tener el varón de Dios la autorización para pedirle a Dios que ese acto se lleve a cabo. ¿Amén? Dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al fuego. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús en Mateo 3, 11 y 12? ¿Qué dice Jesús? Amén. 11 y 12, hermano. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, van a ser desechados los que no están escritos en el libro de la vida. Porque dice que tiene su aventador y apartará el trigo. ¿Cuáles? Los que fueron aprobados. Los que llegaron ante la presencia de Dios conforme a lo que el Señor estableció. Llevan arrepentimiento, llevan aceptación de Dios, fueron aprobados por Dios. Y esos son granos limpios para el trono de Dios. Pero los otros se constituyeron paja. Por eso dice que con su aventador los lanzará y los quemará con fuego que nunca se apaga. ¿Sí? Llevamos ese riesgo nosotros. Si no tenemos cuidado de cómo fuimos bautizados y por qué no hemos recibido el don del Espíritu Santo si usted todavía no lo tiene. Amén. Porque su pastor a lo mejor no estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir algo. Había un pastor en una iglesia, ¿verdad? Y resulta que yo no le conocía. Pero lo mandaron y era supuestamente nuestro pastor que nos iba a administrar porque cambiaron de pastor. Entonces llegó y yo no fui, yo no estaba ahí, ¿verdad? En ese día que él llegó, pero llegó y con la autoridad que trae, ¿verdad? Llamó a la iglesia y la convocó otro día para que todos fueran a oración al templo. Pero resulta que algo pasó, que nadie fue. ¿Sí? Nadie fue. ¿Y qué pasó con este pastor?
que dice, y al ver que no llegó nadie, fue y se hincó en el altar. Pero entonces el Señor me toma a mí y luego me dice, mira, ven para que veas cómo está orando en oración en tinieblas. ¿Sí? En tinieblas. Estaba el hermano hincado y no llegaba su oración ni al techo de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ese hermano no había sido llamado por Dios. Se enojó contra la iglesia y se puso a orar enojado, y su oración no salía ni siquiera del techo de la iglesia. No estaba autorizado. Amén. Luego lo cambian, dura su tiempo ahí y lo cambian y se va a otra ciudad, y cuando está en otra ciudad el Señor me lo vuelve a mostrar. Dijo, mira cómo sigue haciendo lo mismo. No estaba autorizado. Él llegó al ministerio, ¿sabe cómo? Porque pues ya ve que las hermanas están junto al pastor o al ministro que tiene la influencia, y digo, no, hermano, dele chance a mi hijo, mire, para que sea predicador, y asegurar su economía, o asegurar su futuro, porque ya el que entra como pastor ahí, él ya lleva la mantención correcta, ¿verdad?, para su vida. No van de acuerdo al plan de Dios, no están autorizados por Dios. Y entonces tenemos, ¿cómo quedarían las hermanas o los hermanos que él bautizó? ¿Cómo? Pues fuera de la salvación, porque no está autorizado ese pastor, no fue llamado conforme al corazón de Dios. No está ahí. Los pastores que tienen congregaciones, tienen grandes congregaciones, yo lo reconozco, que tienen mucha fervencia. Pero ¿realmente estás autorizado para hacer lo que estás haciendo? Esa sería mi pregunta. ¿Realmente estás mandando las almas con Dios o las estás mandando para el infierno? ¿Eres pastor de Satanás o eres pastor de Dios? Vamos a ver más adelante. Amén. Amén. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero que hay libros que se están escribiendo, sí. Amén. Amén. Vaya a Daniel capítulo 7, 9 y 10. Amén. Amén. ¿Qué dice Daniel? Él miró también lo que estaba mirando Juan. 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. Amén. ¿Cómo dice? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. ¿Va a haber un juicio? Amén. ¿No hay libros? Amén. Hay libros. Se está escribiendo un libro. Usted tiene un libro, yo tengo un libro. Es un diario. ¿Cómo lo escribe? Su historia. De eso va a dar cuentas. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Hay que decirle al Señor que revista nuestra vida de su presencia, que nos selle con su sello precioso de redención, que nos dé distintivo para entrar al cielo. Porque si el pastor que me bautizó no tenía el don del Espíritu Santo y yo estoy confiando de que yo voy seguro a la salvación, resulta que no. ¿A qué caray? Ahí vamos a tener un grave problema. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 13, versos 8. Hay un libro que es de vida. Es ahí donde nosotros debemos estar anotados. Pero nosotros no vamos a ser anotados si el pastor que nos bautizó no tenía la unción de Dios. Amén. Amén. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se fija cómo es el Cordero? El mismo que está allá, que abrió los sellos. Amén. No estaban escritos en el libro del Cordero de Dios. El autorizado para salvar, para perdonar, para restaurar, para hacer juicio. Es el único que tiene todo el poderío. Amén. Amén. Para hacer juicio a la humanidad. Esto es terrible. Y yo estaba pensando, ¿cuántos miles de mis hermanos y mis hermanas se han muerto y no llevan, tan confiadas que llevan el don de Dios y resulta que no es el don de Dios? ¿Verdad? Porque sus pastores a lo mejor eran de esos asalariados, a lo mejor eran gente oportunistas, a lo mejor eran gente que solamente
predicaban la palabra porque les convenía. Entonces, no hay una seguridad de que todos los cristianos vayan a ser salvos por error de los líderes que están en las iglesias. Así que tenga cuidado, hermano y hermana, que usted debe revisar si su pastor tiene el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tiene que verlo. Amén. Amén. Por eso nosotros estamos advirtiendo a los que escuchen. Amén. Amén. Que revisen su religión, su estatus delante de Dios. ¿Realmente Dios me ha sellado con su Espíritu? Decíamos en el video anterior, ¿verdad? En la enseñanza anterior, de esta importancia de saber si tiene el don de Dios o tiene el don del mundo, o sea, el del diablo. Amén. Amén. Porque el plan de Dios es que todas las personas sean salvas, ¿verdad? Y ahorita en el mundo tenemos ese problema, que hay gente sin escrúpulos que usan el plan de Dios como medio para vivir cómodamente, sin importarles el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Sin importarles la salvación del mundo, que se pierden. A ellos les vale, ellos viven cómodos. ¿Y usted y yo dónde quedamos? Vamos a despertar en el infierno, como les decía en el estudio anterior, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver si es importante tener el sello de Dios. Por eso le digo que es importante que nosotros chequemos, que nosotros investiguemos nuestra propia vida. Si fuimos bautizados por hombres de Dios, aprobados por Dios y que tenían el don del Espíritu Santo. Porque entonces, si esto sucedió, yo tengo mi vida asegurada si soy fiel con el Señor. ¿Ya? Pero si no, yo no tengo ninguna certeza de que yo vaya con el Señor. Y una de las cosas que me está diciendo Dios a mi vida es que si no recibí la aprobación del Espíritu Santo en mi vida, quiere decir que algo está mal. O no vine bien arrepentido, o no he reconocido a Dios como debe ser, o mi pastor no tenía el don de Dios, el llamamiento de Dios, porque se recuerda que dijimos al principio, no todos los espíritus son administradores, ¿sí? De los que van a ser salvos. No todos los espíritus son administradores. Y por eso miramos conveniente hacer esta énfasis en que hay pastores, hay líderes religiosos que no están asegurando la salvación para sus feligreses, para su gente. Amén. Amén. Porque si ellos mismos no son ratificados y santificados por el don de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? Amén. Amén. Quiero que vaya a Mateo 22, 11, 12 y 13. Amén. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A ver, 22, 11. No, Mateo 22, 11. A veces no nos estamos equivocando con el video anterior, ¿no? Ahí nos falló una cita bíblica que el diablo nos la cambió. 22, 11. ¿Qué más? 11 y 12. Sí. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se fija cómo aquel personaje que entró a la boda sin el distintivo lo detectó el rey? Nosotros podemos entrar de panzazo y de ahí de la presencia del Señor nos saca. Porque no lleva el sello de Dios en la frente. ¿Sí? Debe llevar una señal de que esté invitado a las bodas. Dice que le dijo que andaba en medio de los que andaban en la boda. Nosotros estamos invitados para andar en las bodas del Cordero. ¿Sí? Puede haber filtrados,
Pero ahí el rey va a detectar quién tiene el sello de él y quién no tiene la invitación. ¿Y qué dice? Vuelve a dar otra vez la misma condenación. Sáquenlo para afuera, échenlo fuera, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Se está refiriendo a alguien que no se halló anotado en el libro de la vida y que no tenía el sello de Dios, la aprobación de Dios. Por eso es importantísimo para los hermanos en Cristo, la iglesia del Señor, que mire que su pastor tenga el don de Dios. ¿Verdad? No vamos a entrar en ese terreno a ver quién está aprobado y quién no está aprobado, no. Es una advertencia para los hermanos que están confiados que van a ser salvos. Amén. Amén. ¿Cuál es la invitación o cuál es el instintivo que usted y yo debemos de llevar? Apocalipsis 22:4. Es importantísimo esto porque tiene trascendencia hasta los fines del siglo. Amén. Amén. ¿Cómo dice ahí? Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí. No. ¿Estaba leyendo dónde? 22:4. Pero en Apocalipsis. Está en Mateo, ¿no? Apocalipsis 22:4. ¿Cómo dice ahí? Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amén. Amén. ¿Dónde está? El nombre del Señor va a estar anotado en su frente. Es una señal. Por eso lo van a sacar de las bodas. Por eso no va a poder permanecer allí, aunque usted entre engañando a Dios. Lo van a sacar. Yo le garantizo porque el Señor está hablando bien. Amén. Amén. Ahí mismo en Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3. Cuando vienen las plagas, fíjense para qué sirve el sello de Dios. Amén. 7:3. Amén. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces el instintivo que Dios da a los siervos de Dios, ¿dónde está? En la frente. ¿Verdad? Vamos a darles otra cita bíblica. En 14:1 de Apocalipsis. Para que usted vea que hay un instintivo que el pueblo de Dios tiene que llevar. Si no lleva ese instintivo, vamos a tener problemas con Dios. Amén. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, de su Padre, escrito en la frente. El sello que usted va a tener es el nombre del Hijo de Dios y de Dios. Por eso va a ser reconocido. Si usted entra sin ese sello a la presencia de Dios, lo van a echar fuera de las bodas. Usted no va a tener parte. Por eso es importante que si usted tiene un pastor, una ministra o quien lo administre, usted tiene que checar que sea el don de Dios y que haya sido llamada conforme al propósito de Dios. Yo no estoy en contra de nadie. Yo nomás estoy dando mensaje de prevención para que usted vea que hay problemas para entrar al cielo si usted no lleva el don de la aprobación de Dios. Pero la aprobación de Dios no viene sin lo que hablamos en las lecciones anteriores. Tiene que llevar arrepentimiento y tiene que tener el don del Espíritu Santo como aprobación, porque es la santificación y Dios pone su sello en su frente. Amén. Amén. Efesios capítulo 4:30. Dese cuenta que ese sello está en todas partes en la Biblia. Es anotado en la frente. Ya miró qué significa el sello. Es el nombre de Jesucristo y el nombre del Dios viviente. Amén. Precioso sello. Se va a mirar bien precioso. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, sin ese sello, usted no puede entrar. Porque es para el día de la redención, para aquel día que usted se va a encontrar con papá. Amén. ¿Sí? Se va a encontrar con Dios. Y si usted no lleva ese sello, usted no va a ser redimido. Yo no voy a ser redimido. Si no llevamos ese sello de Dios, no vamos a poder entrar, no vamos a tener acceso con Dios. Por eso Dios, en el plan de salvación, dice, tienes que llevar arrepentimiento, perdón de pecados, y la aprobación de Dios, que fueron perdonados tus pecados y que te ha redimido y que te ha escogido y que te ha aprobado como hijo, como hija de Dios. ¿Sí?
El sello de Dios es algo maravilloso, porque es el instintivo para que usted entre a la presencia gloriosa del Altísimo. Dice ahí, y no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste que sellado para el día de La redención. que vas a ser redimido. Amén. Tiene que tenerlo limpiecito, que no se llene de tierra. Quítele el mojo ahí, de ese pecado que a veces viene y mancha. Quítelo, si ya lo tiene. Cuídelo, porque ese sello tiene trascendencia divina para los celestiales. Si usted lo tiene, dele la gloria y la honra al Señor. Pero aquí estamos diciendo que tenga cuidado, porque si usted no fue bautizado, su nombre no está escrito en el libro de la vida, de ninguna manera le van a poder dar el sello. Y por eso hay muchos hermanos que no están sellados con el don del Espíritu Santo. A veces nosotros nos preguntábamos, ¿por qué, Señor? Pero el Señor me está dando la respuesta. Es que no hemos sido anotados, los que no tenemos el don del Espíritu Santo, si acaso nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Porque no sabemos. Eso nada más lo comprueba Dios. No puedo yo jactarme que yo tengo el don del Espíritu Santo. No, porque eso es algo que no se ve. Se manifiesta por sus obras y por los hechos. Pero usted no puede decir, nadie puede aprobar que tiene el don de Dios. Amén. Grabes esto. Podemos ver los perfiles, pero no podemos decir de esa aclaración tan tremenda. Yo tengo, no puedo. Me voy a dar cuenta cuando llegue ahí a la presencia de Dios y que entre derecho al cielo y no haya ningún inconveniente. Oh, Señor, sí tenía tu don precioso, maravilloso. Allí me voy a dar cuenta, pero aquí no. Nadie se puede jactar de que tiene el don de Dios. Ya dimos muchas facetas en las lecciones anteriores. Amén. Amén. Pero si ya miró y comprobó usted con sus propios ojos que hay un sello de Dios, de redención. Hay un sello de aceptación. Por eso la importancia de cuando usted sea bautizado, debe recibir el don de Dios, que es la aprobación de Dios, que lo ha aceptado como hijo o como hija. Ya lo dijimos en la lección anterior. ¿Amén? Pero que hay un espíritu, sí. Ahí el ángel dice, espérate, hasta que hayamos sellado a todos en sus frentes. ¿Verdad? ¿A cuáles? Aquellos que fueron aceptados en el libro de la vida, aquellos que Dios tiene ya determinados, que están anotados en el libro de la vida. Él manda su poder y su gloria a decirle a los ángeles, vayan y séllenme todos estos nombres. Amén. Porque ya están anotados en el libro de la vida. Amén. Entonces vemos que hay un espíritu glorioso de redención. Sello para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Quiero que vaya a Lucas capítulo 10-20. Este estudio no está muy largo, vamos a terminar pronto. 10:20. Sí, amén. Amén. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Advertencia. Jesús se los dice a sus discípulos. No se regocijen de los espíritus que se sujetan, sino regocijados en que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Amén. Si nuestros nombres no están escritos en el cielo, nosotros brinquemos, saltemos, andemos lo que diga que es cristiano, usted de ninguna manera ni yo tampoco vamos a poder entrar, porque estas son reglas puestas por Dios. Fíjese lo que es el sello de Dios. Ya dejó como que el sello de Dios dice que es el nombre del Hijo y del Padre. Ahí dice Jesucristo, Hijo, y lo el del Dios Todopoderoso. Y lo trae en la frente grabado, un sello maravilloso. Y luego si es color oro precioso, ¿cómo se va a mirar? Y luego con la vestidura que el Señor nos va a dar, gloria al Señor precioso. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Yo me gozo con mi Señor porque yo sé que eso va a ser real. Amén. Amén. Entonces, ¿ahí quedó clarito? ¿Hay alguna pregunta? ¿Usted cree que ha sido bautizada correctamente? ¿Que el pastor que le bautizó tenía la aprobación de Dios? No. Pues entonces preocúpese.
y eche mano de la misericordia de Dios. Y que decirle al Señor de rodillas, ¿sabe qué, Señor? Pues a lo mejor aquel hombre no estaba aprobado. Yo quiero que usted me apruebe. Deme el don del Espíritu, Señor, pero que sea su Espíritu, que no sea un espíritu extraño. Amén. Ahí está. Todavía tenemos tiempo porque todavía estamos vivos. Porque ya pasando a la muerte ya no hay esperanza. Ahí ya no se puede pedir. Ya ahí el que va con Dios va con Dios, y el que va con el diablo va con el diablo. Ahí ya no hay esperanza. Aquí es cuando debemos de decirle a Dios, tomar en serio lo que hoy el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? Que si nuestro nombre no está escrito, quizá a lo mejor sea la causa de que nosotros no hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso puede ser. O a lo mejor me falta mi conversión, o a lo mejor me falta reverencia delante de su presencia. Yo no lo sé. Eso lo sabe el Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar. Pero aquí hay una advertencia para la humanidad y para los hermanos en Cristo, los cuales han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que no todos los espíritus son administradores de los que van a ser salvos. No todos. Es tan importante, hermanos, que tenga el don de Dios. Mire, yo le voy a platicar cuando el Señor me trajo al camino. Yo le doy gloria y le doy honor al Señor porque a mí se me dio la certeza de que el hermano tenía el don de Dios. A mí el Señor me lleva y me prueba en la gran tribulación que viene para la humanidad. Cuando ya me la muestra, entonces me saca y me dice, mira, ¿por qué entras por la gracia o entras por la tribulación? Le digo, no, Señor, pues ya me había llevado allá donde está muy feo. Entonces le digo, no, Señor, yo entro por la gracia. Otro día voy y busco un pastor. Y gloria al Señor porque me tocó un pastor que estaba aprobado por Dios. Amén. Porque el Señor me muestra de él lo precioso. Y entonces yo sé que el hermano que me bautizó, él se tenía autorización para bautizar. Luego después el Señor vino y me da la comprobación, ¿verdad?, de su gracia sobre mí. Me hace varios milagros en mi vida, en lo personal. Yo tuve el privilegio de ver al Señor en gloria, que venía a mi cuerpo, a mi alma, y cómo el Señor en ese momento me hizo regocijar, hablar en lenguas en aquel momento, y me dio una cosa preciosa que yo no puedo describir, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pues yo puedo tener esperanza, no que me gloríe con eso, sino que puedo tener una esperanza de que el hermano que me bautizó a mí era un siervo de Dios. Amén. Era un siervo de Dios. Pero esto, ahorita lo estamos viendo a manera de una prevención para los hermanos. Aquí está bien. ¿Sí? Si usted está confiado, yo estoy confiado que vamos a ser salvos, pero no está la manifestación, hay que revisar esas áreas. ¿Qué pastor me bautizó? ¿Tenía la unción? ¿Tenía el llamamiento? ¿verdad? Hay hermanos que cuando el Señor los trae al ministerio, los llamó y los aprobó. Pero hay pastores que están puestos y otros se han puesto. Y entonces los líderes a veces, ya dijimos que unos entran para asegurar su futuro, otros por conveniencia, otros porque son amigos del pastor o del obispo, ¿verdad? Y se acomodan y viven ahí fingiendo que son cristianos, pero no son. Ya vimos en el estudio anterior que son sinagogas de Satanás. ¿Amén? Sinagogas de Satanás, ¿verdad? Que se disfrazan como ángeles de luz, ¿verdad? Alabamos el nombre del Señor para siempre porque el Señor es santo. ¿Amén? Mire, quiero que vaya a 2 de Corintios capítulo 11, 12 y 13 y 14 y 15. Yo no quiero hablar nada que no esté escrito, porque a mí el Señor me dio la autorización, pero que no hablara fuera del orden bíblico. 2 de Corintios, ¿qué? 2 de Corintios 11, 12, 13 y 14 y 15. De lo que estamos hablando, ya el apóstol San Pablo lo había hablado. O sea, esto no es nuevo. 2 de Corintios 11. 12, 13 y 14. Es 12, 13, 14 y 15. Amén. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean
a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué ole? ¿Los tenemos? Sí los tenemos. ¿Verdad? Y se hacen pasar, porque aquí el apóstol dice, mas lo haré y lo hago. Lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos. ¿A quiénes? A ellos. Que la desean ser igual a los ministros de Dios. Lo desean, pero no son. A fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, igualitos. El ministro de Dios y el ministro del diablo se parecen igualitos. ¿Sí? Pero uno es el de Dios y otro es el que no es de Dios. Y es ahí donde hay que tener cuidado en nuestra vida cristiana. Por eso a veces las iglesias están como están, en decadencia. Por eso están en una situación que no están aprobadas por Dios. Porque los pastores que están administrando esas congregaciones no están llamados para eso. No tienen el don de administración para los que van a ser salvos. Por eso no los edifican, por eso no los transforman. Les dan una fábula, les dan una enseñanza, pero no los llevan en un rema para que ellos, los que están ahí en la iglesia, alcancen la salvación eterna. A ellos no les interesa. A ellos les interesa dar el sermón y salir del sermón, que los hermanos dejen ahí lo que ellos llevan y bien todos felices. Y los hermanos siguen engañados. Las hermanas van confiadas que son salvas, pero no es así. Hoy nosotros estamos viendo que es grave porque tiene consecuencias trascendentales. Mire, yo no miento. El Señor un día me muestra a 2 hermanas en Cristo que iban a morir. Las 2. Y las 2 estaban en Cristo. Pero el Señor dijo, una es cristiana y la otra no. Una tiene el don y la otra no. Y me enseñó sus tumbas. Una estaba llena de agua cristalina y la otra era pura tierra, puro polvo. La diferencia, que una de mis hermanas estaba administrada por un pastor no autorizado. No fue escrito el nombre de ella en el libro de la vida. Y la otra sí. Alabados al nombre del Señor. Por eso tenemos un riesgo grave. Que ¿a dónde yo quiero ir? Yo tengo que preocuparme por mi vida cristiana. Yo tengo que ver porque mi alma sea salva. Amén. Porque si la lleva nada más a ver qué sale, yo le garantizo que va a llevar una gran decepción. ¿Sí? Bueno, hay que ver si el pastor que me bautizó a mí no tenía el don ni el llamamiento, mi alma está en riesgo de irse a otro lugar y no con Dios. Es ahí. Por eso estamos haciendo énfasis, porque el Señor me está diciendo, haz énfasis en estos puntos, porque aquí está el mal de toda la humanidad. Ahí está el mal de toda la gente que está yendo al infierno. Ahí está el mal de toda la gente que se pierde. ¿Sí? Fíjese, así tan facilito, ¿verdad? Entonces ya vimos que hay un libro para juicio y uno para vida eterna. ¿Verdad que sí? Vemos que hay pastores que están autorizados y pastores que no están autorizados. ¿Qué pasa cuando el nombre no fue escrito en el libro de la vida? Tenemos el riesgo de ir a parar al infierno nosotros, aunque con un corazón limpio estemos sirviéndole a Dios. Porque Dios no nos dio de su espíritu. Porque ese pastor nos agandalló la salvación con su hipocresía, con su manera de ser, con sus mentiras. Nos hizo perder el camino de la salvación. No nos edificó para salvación. No nos llevó en el rema para llegar al cielo. Sino que nomás un alimento hay, que no se mueran de hambre. Ahí nomás vienen ya las ovejitas, les tiro ahí nomás cualquier mensaje, pero no tiene un rema de santificación. No tiene un rema que reme hacia la presencia de Dios. Tiene que tener una concordancia, tiene que llevar ese mismo perfil. Siga como aquí. ¿Qué enseñábamos la semana pasada? Algo referente. Ahora el Señor nos está dando otro tema, referente. Este es un rema para que usted vaya creciendo en el conocimiento y vaya ajustando su vida cristiana para que tenga una esperanza. Amén.
No es solamente por venir y entretenerlos, no, ese no es mi legado. A mí el Señor me ordenó que enseñara su palabra conforme al orden bíblico, para que usted y yo seamos salvos. Amén. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Amén. Entonces hay ese peligro. El apóstol Pablo ya lo menciona aquí. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que hacen fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí? Son muy hermanos, hasta le soban la espalda y le dan de beso, pero es para explotarle, para engañarle. Dice, no es maravilloso, no es maravilla que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyos fines son conforme a sus obras, conforme a su deseo, conforme a su parecer. Ellos tienen la razón y quieren que toda la gente se sujete en su razón, pero no les están dando alimento de salvación. Esa es la diferencia. No los están llevando a la salvación. Dios fue muy claro cuando el Señor a mí me habló. No están edificando mi iglesia para llegar al cielo. No están edificando mi pueblo para que alcance la salvación. Amén. Por eso, hoy estamos exponiendo este mensaje para que usted se aperciba. Todavía hay esperanza porque todavía estamos vivos. Para doblar nuestras rodillas delante de aquel que nos llamó y decirle, Señor, dígame si estoy aprobado, Señor. ¿Cómo me lo puede probar? Usted sabe cómo lo puede aprobar, Señor. Pero yo quiero ese Espíritu Santo y quiero ese sello celestial. Amén. Decírselo. Que no va a decir, no, el hermano nunca nos dijo. No, usted ya lleva las citas bíblicas. Para que usted mismo ahí saque concordancias y mire si lo que se le enseñó es correcto. Escudriña la Escritura. Porque si no escudriña, yo no puedo hacer nada, ni Dios tampoco. ¿Sí? Pero si la palabra usted la lee, usted va a ser edificado, va a ser transformado, va a ser cambiado, porque la palabra tiene poder para hacerlo. Señor Jesús dice a los discípulos, cuando Pedro no quería que le lavara los pies, dijo, no, Señor, de ninguna manera voy a dejar que me lave los pies. Y que dijo, mira, Pedrito, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Dijo, no, Señor, pues báñame si es preciso. ¿Verdad? Ya quería que lo bañara. Dijo, no, dijo el Señor, dijo, vosotros no es necesario. Dice, ya la palabra, por mi palabra han sido limpios. Nada más te voy a lavar los pies. Amén. Amén. Ahí vemos que la palabra tiene santificación. Lo dice otra vez Jesús en San Juan capítulo 14, ¿verdad? Como dice ahí cuando intercede Jesús, o en el 17, 14, por ahí habla Jesús, dice, cuando está orando por la humanidad y por los de ese tiempo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Porque tu palabra es verdad. O sea, la palabra purifica, santifica. Amén. Amén. No sé si es 17 o 14, por ahí está esa palabra. Alabo su nombre, Señor. ¿Alguna pregunta? Amén. La pregunta, hermano. Amén. Por